Lo vimos en su primer mandato y realmente han faltado solo unos días, ni siquiera 18 que lleva en el cargo, para volver a ver la maquinaria demócrata tratando de atacar al presidente por cuánto frente puede encontrar. En los tribunales, cuestionando mandatos presidenciales y desafiando un derecho ejecutivo e incluso, si de lo que se trata es de crear altercados y discordia, aplicando lo que ellos mismos calificaron de insurrección, pidiendo a pleno pulmón y hasta con insultos e improperios que sus acalorados seguidores tomen las calles. Y es que la frenética actividad de la administración Trump los tiene, como quien dice, al borde de un ataque de nervios. Y de forma inexplicable, olvidándose de que por encima de una ideología política, tanto ellos como sus familias son americanos. Parecen no estar dispuestos tampoco a que el pueblo no sepa la verdad de dónde o a quién ha ido a parar ese dinero. Y no estamos hablando precisamente de pennies, que posiblemente también dejen de hacerse en esta administración porque sale más caro, como quien dice, el collar que el galgo, sino de cientos de millones de dólares que incomprensiblemente no se usaron para ayudar a las víctimas de los huracanes en North Carolina, que tuvieron que dormir por meses en tiendas de campaña, desafiando el frío y hasta la nieve, pero sirvieron para alojar en hoteles de 5 estrellas a inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales ni siquiera teníamos idea quiénes eran o cuáles eran sus intenciones en este país. Hoy, después de que Elon Musk sacara a la luz que se habían pagado esos hoteles de lujo con dinero destinado al Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA, la directora de este organismo y 3 empleados federales han sido despedidos y el director interino ha asegurado que se paralizará de inmediato este gasto. Pero el problema, señores, no es solo este caso, si, aunque escandaloso fuera el único. El problema es que se quiere mantener la política del avestruz con la cabeza bajo la tierra para no mirar el descomunal desfalco de la USAID, cuyo inspector general, Paul Martin, también fue despedido días después de publicar un informe crítico de esa ayuda, o sea, de nuestro dinero, que debería haber estado destinada en su totalidad al desarrollo y al bienestar, y acabó en las manos más variopintas y peligrosas que ya les hemos contado en ocasiones. Que nuestros hijos no tengan puertas blindadas en las escuelas o nuestros jubilados tengan que vender literalmente su hogar que construyeron tras muchos años porque no pueden pagar los assessment o el costo de vida que ha dejado esta administración. Y ese dinero se haya ido a parar a dar comidas a los terroristas de Al-Qaeda bajo flamantes carpas de USAID o a grupos con nexos a organizaciones terroristas en Gaza, a financiar óperas transgénero y esa alocada agenda woke por el mundo, no es solo para frotarse los dedos, sino para exigir responsabilidades. Independientemente de quien haga el descubrimiento, las evidencias están ahí y si por defender un partido político o atacar a un presidente que ya desde su primera campaña política trataron de destruir y sacar del juego político usando cuanta carta marcada pudieron, están realmente errados y, como dice el senador Fetterman, el senador además del propio Partido Demócrata, si no cambian la forma de actuar, de imponer criterios, de maltratar a su base de votantes, que cada vez se ve más alejada de lo que un día fue el Partido Demócrata, por ejemplo, de Bill Clinton, les va a ser muy difícil recuperar la confianza de esos votantes. Además, porque en este juego político, Trump también está jugando con un importantísimo as en la manga, y ese es la voz del pueblo americano, el que depositó en las urnas y el voto de confianza que también se depositó en él para un cambio. Y para ello no solo se rodeó de un gabinete de personas competentes, sino leales y con una misma visión, América primero, para recuperar el papel hegemónico en el mundo y poner orden en una casa patas arriba que estaba a punto del colapso. Sus promesas de campaña son las que en estas 3 semanas estamos viendo. Elon Musk recorrió infinidad de rallies y en todos se adelantó la creación de DOGE, esa oficina para controlar el despilfarro de un gobierno que Biden dejó con una deuda de más de $1 trillón. Nada se hizo por debajo de la mesa, porque otra de las cartas del presidente es acabar con las agendas ocultas de la anterior administración, donde al final ni siquiera sabíamos si Biden estaba en condiciones de llevar las riendas del gobierno o quién estaba realmente tomando las decisiones, actuando con total transparencia. Por eso ayer de nuevo, y a pesar de las críticas que aseguran que Musk no tiene poder para investigar y seguir sacando a la luz este escándalo, Trump le reiteró su apoyo, asegurando que no es opcional, sino esencial para reducir el costo federal, desempaquetando el objetivo del Departamento de Eficiencia del Gobierno y en vivo
ante los medios desde la oficina Oval. Oye, ¿qué te parece si comenzamos con todo lo que está ocurriendo con el USAID, todos los escándalos que están saliendo a la luz, el dinero de nuestros bolsillos que está yendo a parar a manos tan absolutamente inexplicables como a terroristas de Al-Qaeda que se les sirven comidas, organizaciones vinculadas a grupos terroristas, óperas, transgénero en Perú y un larguísimo etcétera? Pero sobre todo la decisión de algunos demócratas, en lugar de apoyar y entender que todos somos americanos por encima de una ideología política y apoyar, saber qué está pasando con nuestro dinero, dónde está yendo y que se exprima, de que se pidan responsabilidades, muy por el contrario están poniendo el grito en el cielo de que Musk no tiene poder para hacerlo, que se está extralimitando el presidente en sus funciones, cuando él tiene un mandato ejecutivo presidencial donde obviamente puede hacerlo, y esto fue algo que estaba completamente anunciado. Ayer hubo una reunión en la Casa Blanca entre Musk y el presidente volvió nuevamente a reiterar que la misión y el ejercicio de Musk al frente de esa oficina es esencial. Vamos, si les parece, a escuchar lo que dijo Donald Trump y conversamos con Willy. We're going to be signing a very important deal today. It's Doge, and I'm going to ask Elon to tell you a little bit about it and some of the things that we found, which are shocking. Billions and billions of dollars in waste, fraud, and abuse. And I think it's very important. And that's one of the reasons I got elected. I said, we're going to do that. Nobody had any idea it was that bad, that sick, and that corrupt. And it seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found hundreds of millions of dollars worth, much more than that, in just a short period of time. And we want to weed out the corruption. And it seems hard to believe that a judge could say, we don't want you to do that. Well, so maybe we have to look at the judges, because that's a very serious, I think it's a very serious violation. Willy, es una violación grave y esto en los pocos días que llevan. ¿Qué me puedes contar? Bueno, te cuento que no es coincidencia que el Partido Demócrata solamente tiene un 30% de aprobación en su desempeño. El país lo está mirando cómo se están comportando en este momento, en la cual el presidente Trump ha dicho claramente, lo hizo en su campaña y lo sigue diciendo ahora, que fue electo para limpiar la corrupción política y el fraude que se vive en estas instituciones del gobierno. Yo creo que eso es lo que la gente esperaba del presidente Trump, es lo que está haciendo, y obviamente la reacción del Partido Demócrata no ha sido una que nos sorprenda, sino que básicamente entendemos que el bolsillo de ellos que se está afectando o que queda afectado con lo que está haciendo el presidente, de frizar estos fondos y de investigar y al mismo tiempo auditar, como dijo en su campaña, cada línea del presupuesto nacional. O sea, hay que entender que los déficits son insostenibles y las deudas también son insostenibles de la manera o de un punto de 2 trillones de dólares al año, y ya vamos casi en 40 trillones de dólares. Eso ningún país lo soporta. Yo creo que era el momento en que el presidente tomó esa decisión de nombrar a Musk y a su grupo para hacer esta auditoría en las agencias y los ministerios del gobierno para ver en dónde se está yendo el dinero. Y yo creo que eso es lo que más le duele a muchos los demócratas. Efectivamente, porque además esto fue algo absolutamente anunciado, esto fue transparente, y yo creo que forma parte de esa estrategia del presidente también, de que este mandato no tenga agendas ocultas ni negociaciones ocultas, sino que se haga como lo hizo precisamente en el día de ayer, donde estaba acompañado de Elon Musk en la Casa Blanca ante los medios de comunicación. El inspector general de la USAID, Paul Martin, ha sido despedido. Se le han apartado sus funciones después, obviamente, de este escándalo. Y la organización por el momento está paralizada hasta que siguen nuevamente investigando. Ha ocurrido lo mismo con FEMA. ¿Cómo vas a creer, y esto es absolutamente impensable, que en North Carolina estaba la gente que sufrió el tema del huracán, que había destruido sus hogares, viviendo en tiendas de campaña durante meses, y se estaba alojando indocumentados en hoteles de 5 estrellas y nada menos que en Manhattan, que en Nueva York? O sea, pero ¿a quién se le va a ocurrir una cosa como esa? Por eso fue despedida la CFO de FEMA, porque en realidad no solamente que pagaron 59 millones de dólares en hoteles de lujo en Nueva York, sino que lo hicieron después que se le dio la orden de no hacerlo por parte del Ejecutivo. Y es el problema que estamos viendo. Estamos viendo que la separación de poderes que hace la democracia de Estados Unidos, lo fuerte que ha sido por muchos años, se está viendo ahora amenazada por jueces que se han convertido en activistas que quieren legislar desde sus puestos
puesto en las Cortes Federales. O sea, ese no es el papel. El papel de los jueces es interpretar las leyes. El presidente de los Estados Unidos no ha creado ninguna ley nueva. El presidente como el presidente electo ha designado a Elon Musk encargado de una tarea y a su equipo, o sea, una designación. Elon Musk es empleado del gobierno, es una designación que se le da para hacer ese trabajo y lo hace el presidente constitucional de los Estados Unidos. Por eso yo me río mucho cuando tú escuchas a los demócratas decir de que no fue elegido por nadie. O sea, yo creo que las únicas dos personas elegidas en esta administración son el presidente y el vicepresidente. Inclusive todos los burócratas que trabajan en estas agencias, nadie los elige. Se le contrata y se le hacen appointment, como dicen, o sea, se le asignan puestos. Entonces yo creo que es un poco el tema de la desesperación de que salió al descubierto el gran fraude que ha venido pasando por tantos años y la corrupción política que ha vivido este país. Yo creo que lo dijo muy claro Elon Musk ayer en su conferencia de prensa cuando dijo: yo quiero saber que alguien me explique cómo un político que gana $185,000 al año termina con $30 millones de fortuna, con $15 millones de dólares de fortuna, si no es una persona que tiene negocio o es entrepreneur. O sea, si tú no tienes esas cosas, no puedes con $185,000 al año tener una fortuna de 30 millones y de 20 millones. Obviamente estamos sabiendo y encontrando ahora de dónde está viniendo ese dinero. No les gusta que haya nadie que con una espátula empiece a quitar capas y te muestre realmente lo que tienes debajo, porque hay demasiado que ocultar. Ahora, yo me sorprendo con todos estos demócratas de grito a todo pulmón en las calles, proponiendo incluso una insurrección. Ellos que hablaban tanto de insurrección, de tomar las calles, vamos a tomar las calles. Es que es tan hipócrita y tan falso el discurso que cualquier persona que lo esté viendo, independientemente de la ideología que tiene que estar realmente con los ojos como los tenemos nosotros. Pero ¿qué estamos viendo? Qué triste espectáculo estamos viendo, de gente que además no levantó la voz ni cuestionó en ningún momento que llegamos a tener un presidente que no sabíamos ni siquiera si estaba al frente del Ejecutivo, que vimos una especie de golpe de Estado interno cuando pusieron a la señora Kamala Harris a sustituirlo por un golpe de magia sin que hubiera pasado primero por la aprobación estas son de la misma gente, Marian, estas son la misma gente que querían y que contrataron 80,000 agentes del IRS para que fueran detrás de mí y de ti y de otros ciudadanos para recaudar más impuestos. Y estaba pasando esto. Entonces yo creo que es muy hipócrita en la realidad que lo es. Y ver que en vez de preocuparse, o sea, te voy a poner un ejemplo. Cualquier país del mundo estuviese su población contenta, estuviese, o sea, súper activa y leyendo, investigando, de que se encontró un fraude tan grande en el gobierno, en las agencias del gobierno, porque eso implica que de descubrirse eso, bajaría la inflación, se pagaría la deuda mucho más rápido, la gente tuviese más dinero en su bolsillo, o sea, todas las cosas positivas. Sin embargo, este partido está en contra de todo eso. Eso es lo que yo creo que nadie entiende. Pero además hay otra... ¿Por qué hacerlo de esa manera y irse al extremo de llamar insurrección, a irse a la calle, a gritar y a pelear? O sea, cosas que vivos o le muertos, criticaban a los otros. O sea, déjame de la oficina de dos a la gente decir viva las o cosas muerta. dame cubrir las cosas que yo vengo haciendo. Te estaba diciendo, no sé si tenía mi micrófono abierto, que una de las cosas que me sorprendió, sacar a la gente de la oficina viva o muerta. O sea, legisladores de este país que se sientan en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, a los que se les pone su voto. Esa misma gente que es tan americano como tú y como yo y que le está dando de comer a los terroristas que atacaron en el 11 de septiembre. O sea, pero te digo que es una cosa, para mí es totalmente insólita. Vamos a ver entonces ahora si es verdad que el FBI, el Departamento de Justicia, está tan interesado en preservar, en mantener la democracia, porque recordemos, y le quiero recordar a la audiencia, que durante enero 6, el FBI, que tiene 13,000 empleados, tenía un 35, un 40% de todos los empleados de la agencia en Washington dedicado a enero 6. Vamos a ver si con este escándalo le ponen el mismo o la misma cantidad de agentes a investigar toda esta corrupción y todo este fraude que se hizo, se ha venido haciendo en las oficinas del gobierno. Eso sería bueno e interesante ver, a ver si en realidad estas agencias se manejan o se manejaban de una manera independiente. Además, no cuestionan perdones presidenciales por si acaso a individuos que han hecho un daño sustancial y después de investigaciones y evidencias, no me estoy tirando a la piscina sin agua, a este país y están cuestionando un mandato presidencial de un presidente de los Estados Unidos y de un vicepresidente de los Estados Unidos. Lo que tú dices, o sea, yo no puedo entender la figura de esos jueces cuyas campañas políticas han estado financiadas precisamente por esas mismas
nuevas agendas que puedan cuestionar algo constitucional como es el mandato ejecutivo de un presidente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Elon Musk. There are good people who are in the federal bureaucracy, but you can't have an autonomous federal bureaucracy. You have to have one that is responsive to the people. That's the whole point of a democracy. And if you looked at this, if you looked at the founders today and said, what do you think of the way things have turned out? Well, we have this unelected, fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy, which has, in a lot of ways, currently more power than any elected representative. And this is not something that people want, and it does not match the will of the people. So it's just something we've got to fix. Por supuesto que no es la voluntad del pueblo. A nadie le gusta que le roben su dinero. Y estoy diciendo robar, literalmente robar, porque a nadie le dicen dónde va a parar el dinero que nosotros todos los años tenemos que dar al tío Sam. Pero aparte de todo eso, aparte de cuestionar ya ese mandato ejecutivo, estamos entrando además en un terreno que es extremadamente peligroso, donde la confrontación, Willy, ya no es solamente también en la vía judicial, sino que están tratando de resucitar nuevamente esa polarización y ese llamamiento a las calles que es total y absolutamente innecesario. Esos empleados federales de los que está hablando Elon Musk estaban en sus casas desde la pandemia, la mayor parte de ellos tenían 2 trabajos. Tú y yo tenemos que trabajar y declarar. Esta gente a veces tenía 2 trabajos, seguían cobrando, y cuando se les propuso marcharse y aceptar el paquete de ayuda, 65.000 lo aceptaron. Sí, ese es el tema de la corrupción organizada. O sea, es lo que él decía ayer. No podemos tener un país sólido democráticamente cuando quienes están manejando el país son los burócratas dentro de la ciudad de Washington. O sea, y lo hemos conversado en otros programas. Aparentemente la figura presidencial es solamente una figura. Es otro quien gobierna el país. En el caso de Biden lo vimos, pero fue por su ineptitud y su incapacidad por el tema que tiene o que ha venido sufriendo. Pero en este sentido es una burocracia que ahora se ve amenazada, que se ha puesto al descubierto, donde se ve que agencias de inteligencia trabajando con USAID promovieron juicios políticos al presidente actual. Se involucraron en cambio de regímenes en otros países utilizando ese dinero. O sea, yo creo que vale la pena. Y yo creo que mientras el presidente tenga el apoyo del 70% de la población, como lo vimos en la última encuesta de su desempeño, tiene que seguir haciendo fuerzas para poner todo esto a descubierto y para que la gente se dé cuenta de en realidad qué es lo que ha venido haciendo este Partido Demócrata en los últimos años y de qué manera esto y otros políticos, bueno, no solamente demócratas, algunos republicanos que en su momento también utilizaron esos fondos para hacer otras cosas, pero que se ha puesto en descubierto ahora. O sea, es buscar la manera de cómo cambiar la narrativa ahora, inclusive mediáticamente, para que la gente piense en otra cosa y no se dé cuenta del gran escándalo que es este. Inclusive lo vimos con los números de la inflación, que ahora subió a 3 puntos en la última lectura, y todos los medios inmediatamente, los medios que ya conocemos y políticos diciendo que esta es el Trump Economics, que la economía de Trump, o sea, el hombre tiene 3 semanas. Nosotros tenemos una inflación creciente porque tuvimos políticas económicas garrafales por los últimos 4 años que nos dieron hasta un 9% de inflación. Entonces una persona que todavía no ha puesto una sola política económica, ahora le vamos a decir que es la culpa de esta persona. O sea, hay que buscar la manera de culpar a otro de lo que venimos haciendo nosotros por muchos años. Ese es el método que ellos han utilizado, y además de irse al extremo con las amenazas en las calles, hacer ese tipo de cosas que ya la gente se cansó y ha visto que en realidad le han tomado el pelo por muchos años. Vamos a hacer una pausa, Willy, vamos a continuar hablando de esto y más, porque además el presidente está trayendo a personas que estaban detenidas en cárceles en diferentes países de regreso a casa.